es el estudio 19 sobre la Iglesia Universal. Luego el próximo estudio tiene que ver con la Iglesia local. Lo digo yo porque quizá en el régimen de preguntas o de consultas puede hacer que alguna tenga que ver más con la Iglesia local que no con la Iglesia Universal. Y vamos a seguir el esquema que tenemos delante en el libro de Doctrinas Fundamentales, donde dice que la palabra eclesia quiere decir llamado fuera y se aplicaba por los griegos a cualquier asamblea para discusiones, como la de Éfeso, por ejemplo, ¿no? Allí, por ejemplo, cuando hay este caso de Éfeso, pues pensad que allí se le llama iglesia a un gremio, a un gremio de profesionales. Allí se dice iglesia. Por lo tanto, quiere decir que es un uso que nosotros lo hemos de utilizar siempre dentro de un entendimiento novotestamentario, es decir, dentro del entendimiento y el proyecto de Dios. Este gran pensador moderno, Oswald Spengler, asegura que la iglesia, la idea de iglesia, es un producto anterior al cristianismo, procedente de la cultura árabe. Y es muy fácil que sea así. El pensamiento ¿no? La idea de lo que encierra el ser llamado fuera, el formar una separación para autenticar una manera de ser y de relacionarse, sin que necesariamente tenga la connotación religiosa o piadosa. Pero sabemos que el Señor Jesucristo, ya al distinguirla con el posesivo, demuestra que reconoce que puede haber otras corporaciones o instituciones humanas que puedan recibir este apelativo. Yo edificaré mi iglesia, la mía, hay otras, pero la mía la edificaré yo edificaré mi iglesia. Bueno, una idea tenemos nosotros de la iglesia, por regla general, la idea que circula, la idea con la que nosotros hemos de bregar, es una idea confusa en la iglesia. Fijaros bien, que es triste decirlo, pero es así, una idea confusa. ¿Dónde? ¿Quién? Todo el mundo dice que es la iglesia, todo el mundo dice tener la razón, todo el mundo dice estar en la verdad. ¿Cómo puedo saber yo cuál es la iglesia? Y estas preguntas y estas quejas, pues de veras están justificadas. Están justificadas por todos aquellos que no han creído el Evangelio. Y el que ha creído el Evangelio es porque lo conoce. Y el que conoce el Evangelio sabe que la objetividad, lo que está objetivando, el resultado final de la predicación del Evangelio es la Iglesia. Quitas este enlace entre la predicación del Evangelio y la constitución de la Iglesia y encuentras el Nuevo Testamento completamente inconexo. No sabes nada por qué ha pasado ni hacia dónde va. Pierde completamente su sentido. Se nota que todo va convergiendo hasta un final, hasta la última página del Apocalipsis. Se encuentra esta convergencia hacia este punto en que Cristo, el Mesías, está desposado con la Iglesia. Y se producen ya los hechos definitivos de una comunión absoluta entre Dios y los hombres, pero allí está, ¿no? Prefigurada, configurada también con la Jerusalén celestial, con toda aquella serie de hermosísimas figuras en la que se ve que son siempre los hombres redimidos por la sangre del Cordero. Y el trono es el trono de Dios y del Cordero que redimió a los hombres, del Dios que los creó y del Cordero que los redimió. Y quita esto y nos quedamos con las tapas del Nuevo Testamento, por no decir de toda la Biblia, ¿no? Así que luego también, incluso, pensad que el mismo apóstol Santiago, cuando habla, dice, bueno, y si entra en vuestra asamblea uno vestido así, tal y tal, ¿no? Allí, precisamente, en el original griego dice sinagoga, es decir, que habla de sinagoga. Quizá porque estaba dirigiéndose a un contexto
fuertemente judío, quizá, un conjunto cristiano muy cercano, muy predominantemente judío, por lo que sea. Pero el caso es que esta es la palabra que podríamos poner nosotros aquí delante de nuestro local. Podríamos poner sinagoga cristiana o sinagoga evangélica y sería perfectamente correcto. Sería perfectamente correcto. Claro que la sinagoga es también una institución precristiana, tremendamente perfilada, consolidada a través de los siglos, ha sufrido también sus variaciones, etcétera. Pero lo digo esto porque la definición de iglesia, sobre todo, más allá de lo que la palabra ha querido recortar y perfilar, está el hecho de las características de la iglesia, contenido de la iglesia, más allá de la palabra, ¿no? Porque fijaros bien que al último llegó a cuajar tanto y sigue todavía enquistada en la mente de sobre todo los países religiosos católicos, está enquistada y endurecida la idea de que la iglesia es el local. Vamos a la iglesia. ¿Qué iglesia más bonita? Esta es la iglesia es la bonita, ¿no? Y luego, pues, allí nos encontramos los demás para oír misa, para esto, para lo otro, dentro de la iglesia, como recinto, y esta idea ha entrado. Muchos dirán, bueno, es que la iglesia católica no quiere enseñar esto. Bueno, pero lo han aprendido. Yo no sé quién lo habrá enseñado, pero lo han aprendido. Así que son muchas las confusiones que hay alrededor de la idea de iglesia. Bueno, Satanás ha cuidado de que haya confusión. Y seguirá luchando para que haya confusión. La idea de que exista, para mí, fijaros bien, voy a deciros una cosa. Para mí, la garantía, desde un punto de vista humano, lo digo como enseñador y como añadiendo algo que pueda ilustrar vuestra comprensión, la garantía de que hay una iglesia maravillosa es que hay una iglesia o muchas iglesias falsas, inauténticas. Bueno, para mí la garantía de que hay una iglesia es que Cristo la ganó con su sangre, murió por ella y la fundó, y la está edificando. Esto es la garantía partiendo de la palabra. Pero desde el punto de vista así subjetivo de un hombre de la calle, y es porque si existe tanta iglesia desfigurada, inauténtica, falsa, que produce efectos completamente contrarios a los que tendría que producir, que confunde, es porque hay una iglesia en la mente de Dios y en la intención de Dios, una iglesia auténtica, grande y maravillosa. Es decir, que si circula moneda falsa, es porque hay moneda buena. ¿Cómo lo veis? Ni más ni menos, es la misma comparación. ¿Por qué circula la moneda falsa? Pues porque hay moneda buena. Porque hay moneda que está debidamente emitida por el Banco de España y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y siguen unas pautas de política monetaria y allí está. Y hay moneda buena. Que verdaderamente uno va al Banco de España y dice, sí señor, 1000 pesetas cuando las quieran. Aquí están, Y en cambio hay mucha moneda falsa, pero mucha. A veces alarma un poquito, ¿no? a las autoridades monetarias la mucha moneda falsa que circula. Pero ¿por qué circula la falsa? Porque la hay buena. Esa es una razón humana, por decirlo así. Ahora bien, el Señor anunció que Él edificaría mi iglesia. Yo edificaré mi iglesia. Y claro, allí está la realidad de cómo la edificaría. Y habla de edificar. O sea que ya adelanta la idea de un edificio. Y adelanta la idea de una construcción, como luego vendrá la idea de un templo santo en el Señor, o un santuario. Vendrá la idea de una vid, la figura de la vid, y así la Iglesia irá recibiendo otras connotaciones, y luego las figuras que adopta la Iglesia también, como veremos después en la epístola a los Efesios, ¿no? Pero
Fijaros bien, tanto Pedro como los demás que estaban allí en aquel momento de aquella solemne declaración, ¿no? Pues todos aquellos tenían que ser, venido el tiempo, aquellas piedras que tenían que edificar un edificio espiritual hasta venir a ser un templo santo en el Señor, etcétera, 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 ¿no? Es decir, que somos todos juntos que formamos este edificio, somos todos los miembros que formamos este cuerpo, y así somos todos estos pámpanos que estamos por quienes circula la misma savia de la misma vid, ¿no? Todos son ideas que mancomunan la afinidad que unos que antes estaban desperdigados, ajenos y extraños a los propósitos de Dios, ahora se ven vinculados en un programa, tanto si lo entendemos como un edificio, como si lo entendemos como un cuerpo, con su cabeza y sus miembros, como si lo entendemos como una vid, con sus pámpanos y sus ramas y sus frutos, sus troncos y sus raíces. Siempre vemos que hay una mancomunidad de seres que, estando antes separados y dispersados, se agrupan con el Señor como fuente, como motor, como base, y para vivir la misma vida de toda la vida, sin posibilidad alguna de segregación, de distinción. Es toda una misma vida que fluye por todos. Pues esta es la idea de la Iglesia universal. Esta es la idea fundamental. Cuando he llegado aquí podríamos decir que lo hemos dicho todo en cuanto al concepto. Pero hemos de ver la Iglesia que está prevista en los Evangelios bajo las figuras de un santuario, de un rebaño, de una vid, ¿no? El Señor Jesucristo hizo alusión a su cuerpo. Destruid este cuerpo y en 3 días lo levantaré. Destruid este templo. Los otros decían, y después eso lo hicieron servir para acusarle. Este dijo que derribaría el templo en 3 días, toma, y lo pusieron en su expediente, en sus cargos, ¿no? Allí, cuando en el juicio ante Pilatos. Este dijo que derribaría el templo, un acto anticivil, porque el templo de Jerusalén estaba protegido por las leyes romanas, que tenían un estatuto de libertad religiosa casi tan bueno como que podamos tener aquí en España ahora, y aquel templo tenía que estar protegido, pero había dicho que lo destruiría, decían, y los discípulos sabían muy bien después, dicen, no, si hablaba de su cuerpo, en 3 días lo levantaré. Cuando fue resucitado comprendieron, dijeron, toma, esto es aquello, lo comprendieron. Ahora, un santuario, un templo, un punto de relación espiritual, llega la hora, y ahora le dice poco después a la samaritana, en que ya ni el monte Baal, ni el Gerizim, ni la tradición de que aquí Josué llegó, ni Jerusalén porque allí David y porque allí la roca de Abraham, ni por nada de esto. Ha llegado el momento en que Dios y los hombres, la base de relación que tienen es el espíritu y la verdad. Y toda la adoración tiene que fluir de un conocimiento profundo, íntimo del espíritu, no las formas pasajeras y fungibles de la materia, de las edificaciones, de los templos, de los lugares, ni en este lugar ni en aquel, ni bajo la forma de un monte ni bajo la forma de un templo, en espíritu y en verdad. Por lo tanto, el Señor Jesucristo está descubriendo el auténtico santuario, porque luego cuando lleguemos al final, al Apocalipsis, veremos que la ciudad resulta que toma, después de tanto templo en la ciudad aquella, en aquella ciudad final, y Juan dice, allí no vi ningún templo, ahí no había templo. No, dice, pero están Dios y el Cordero allí, tienen su trono. Bueno, ya, pero no hay templo. Ya no se tiene que precisar la cosa, incubarla e incluirla allí, ubicarla dentro de 4 paredes, dentro de una forma, aunque sea idealmente, pero una forma física, sino que es una auténtica relación de alma a alma, de espíritu a espíritu, de corazón a corazón. Dios, el tabernáculo de Dios con los hombres, la manera de habitar Dios con los hombres, de estar con ellos. Esa es la que... Ahora, es un rebaño, ¿no? Y esta palabra, desde luego, es tremendamente interesante cuando el Señor Jesucristo está hablando de un redil,
que yo convengo también con don Ernesto, que el redil se configura mucho con Israel, y dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, y a estas me conviene traer, me conviene traerlas. Claro, el redil es más limitado, el redil tiene un perímetro, ¿no? Es un coto cerrado, Claro, en cierto aspecto, pues el redil es un lugar no de sacar fuera, sino un lugar de meter dentro. ¿Entendéis? Meterlos en el redil. Pero, en cambio, dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, y a estas también me conviene traer. Dice, y después habrá, ¿qué dice? ¿Un redil muy grande? No, dice un rebaño. Y el rebaño no tiene muros. El rebaño anda con el pastor, circula por los pastos de la vida, tira adelante con el pastor. Yo creo que la figura es interesante desde este punto de vista, ¿no? Ahora, no estamos sujetos, como dice aquí, por la fuerza de la ley, sino que seguimos al Señor por el amor que le tenemos, ¿no? Y esta palabra rebaño sugiere los conceptos de protección, de guía, cuidado, buenos pastos, y lo que yo digo, y además y libertad. Esta libertad que tenemos en Cristo Jesús, que espiaban los judíos, espían esta libertad que tenemos en Cristo Jesús. Los que voluntariamente están enclaustrados en los márgenes limitativos de un redil, ¿verdad?, en los muros. Bueno, y luego es una vid, ¿verdad? La idea de la vid a mí es una de las cosas, es uno de los capítulos que más, por un lado, que con más gusto leo, con más gozo, y al mismo tiempo con más preocupación, una santa preocupación, la idea de la vid. Yo que había tenido en mis años mozos una vid con 42 cepas, hay una pequeña viña, con 42 cepas, ya veis si era pequeña la vid, muy pequeña, pero eran 42 cepas, que eran el gozo de mi vida entonces, y pensar que como una vid igual, las raíces, el tronco, aquellos pámpanos que primero, como después que los habíamos podado, quedaban así de cortitos, pero cuando se iba acercando el tiempo venía aquella tremenda explosión de pámpanos largos, y las hojitas verdes, tiernas, velludas primero, después patinadas, majas, brillantes al sol, y luego allí los pequeños racimitos, aquellos hilos que se forman, y toda la misma vida, desde el cabito de aquella hoja, desde el cabito de aquel racimo, hasta lo más profundo de las raíces, la misma gestión vital, toda una vid viviendo. Así dice, yo soy la vid, pero la vid verdadera, y mi Padre es el labrador, y todo pámpano que está en mí tiene que llevar fruto. Y entonces viene toda esta cantidad de sugerencias hermosas. Eso es la Iglesia también, eso es la Iglesia. Una vid, como es un cuerpo, como es un edificio, en el que la cohesión, el orden de las piedras determinan la factura total, la fábrica total del edificio. Y así también un cuerpo, ¿no?, que todo él es necesario, todo se necesita, tiene que ser lo que es, desde la cabeza hasta los pies. Así también esto. Bueno, está aquí este momento del nacimiento de la Iglesia, dice aquí, el nacimiento de la Iglesia, el principio de la Iglesia. Ya sabemos por lecturas que tenemos que está en la mente de Dios desde antes de los tiempos de los siglos. Por lo tanto, la Iglesia también está en el Arjé, en aquel principio de Génesis y en aquel principio de Juan. Ya está allí en la mente y en los propósitos de Dios, la Iglesia de Cristo. Pero, de hecho, como una cosa, una realidad histórica, solo se produce después que el Señor ha muerto en la cruz. Cuando el Señor acredita ya todos los valores con que después Él va a adornar y a fundamentar esta realidad a la que Él dice místicamente que va a ser su esposa. Cristo amó a la Iglesia, amó esta idea hermosa de reagrupar a los hombres perdidos y dispersos como ovejas sin pastor, de las que tuvo una profunda compasión, reagruparlos y devolverles la dignidad humana,
por los méritos de su redención y hacerla su esposa, sin mancha, sin arruga. Cosa tan preciosa, ¿verdad? Qué propósito. Y esto es lo que Dios quiere hacer de la Iglesia. Esta Iglesia nació el día de Pentecostés, cuando por la voluntad del Padre y del Hijo es enviado el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, en Él somos un cuerpo. Fuimos bautizados todos en un cuerpo único, indivisible. Es la Iglesia universal. Esta es la Iglesia conocida de Dios, solo conocida de Dios, de la que nosotros solamente conocemos reflejos. Y dependerá en gran parte de nuestra piedad, de nuestra fidelidad personal, el que la podamos conocer mejor. Si quieres conocer bien a la Iglesia de Cristo, sé un buen cristiano. ¿Entiendes? Si quieres conocer bien a la Iglesia de Cristo, sé un buen cristiano y la conocerás y la verás hermosa y comprenderás que Cristo quisiera morir por ella para hacerla como es. Así pues, fuimos bautizados en un solo cuerpo por el Espíritu aquel día de Pentecostés, un hecho universal, único, y también con la impronta de lo eterno, propuesto desde la eternidad, aunque realizado en la historia, como la cruz, ¿no? Y entonces ya viene, después que hemos contemplado ya el día del nacimiento y la previsión de la Iglesia en los Evangelios, tenemos ahora aquí ya la Iglesia en los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Y claro, supongo que habéis comprendido, ya llegará el momento en los estudios cuando se estudiará Hechos con una exégesis muy buena y profunda. Pero los Hechos de los Apóstoles cogen el principio, los primeros pasos de la Iglesia, estos pasos sine qua non, ¿no? Y luego ya el desarrollo que viene en el libro de los Hechos es cogido acá y allá, una parte únicamente, unas pequeñas partes que van demostrando cómo la Iglesia dio los primeros pasos, digamos ya apostólicos y casi subapostólicos ya, cuando ya está en marcha, a través de los siglos. Y claro, con todas las referencias que el resto del Nuevo Testamento, el desarrollo doctrinal expuesto en las epístolas, tiene que ver con cada uno de aquellos episodios de la fundamentación y el crecimiento de la Iglesia, pero no en Jerusalén solo, sino en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, en todas partes del mundo. Hay que comprender que hay esta expansión de la Iglesia y juntamente con esta expansión se acaban de perfilar todo el conjunto de doctrinas que la caracterizan en su constitución interna y en su testimonio hacia el mundo. Entonces, la Iglesia en los Hechos de los Apóstoles queda, por decirlo así, completamente proyectada en el capítulo 10. Cuando el Evangelio, cuando ya la fe y el bautismo del Espíritu Santo alcanza a los gentiles. Cuando ya se dan cuenta que la promesa hecha a Abraham y lo que había sido dicho por los santos profetas, pues era una tremenda realidad. Y Pedro dice, la realidad es esta, y Jacobo dice, pues con esto concuerdan lo que dijeron los profetas, dicen el concilio de Jerusalén, con esto concuerdan. Así que estamos donde debíamos de estar, donde no estábamos, donde no habíamos llegado, pero ya hemos llegado. Esto pasa ya allí, lo de Cornelio pasa en el capítulo 10, y en el capítulo 11 ya empieza a haber aquel movimiento misionero en una iglesia gentil, de predominio gentil, que aquella iglesia se vuelve misionera ya, con la ayuda y la orientación de Pablo y Bernabé y los dones con que Dios dotó a la iglesia de Antioquía, y hay un desarrollo tremendo. Pero allí está la Iglesia en los Hechos de los Apóstoles, que no disiente en absoluto, sino que al contrario se configura perfectamente con todas las previsiones del Señor, que responde exactamente al programa del reino, que la Iglesia tiene que ver directamente, plenamente con el reino de Dios.
Bueno, y luego ya viene entonces quizá esta parte más central de nuestra consideración, que es la doctrina de la Iglesia en la epístola a los Efesios, ¿no? Donde se habla de aquel misterio que fue revelado, nos dice en el capítulo 3. Era misterio, pero fue revelado. Y esta revelación constituye el fundamento íntimo de nuestra comprensión de la Iglesia. Por esto es tan importante la epístola a los Efesios, ¿no? La Iglesia que nace, ya podéis tener la epístola delante ahora, la Iglesia que nace como un propósito eterno de Dios, ¿no? Como tenemos en esta lectura preliminar, ¿no? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, en quien tenemos, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Fijaros bien que entonces aquí, como una catarata, vemos a la Iglesia convertida en un cauce por donde fluye la voluntad expresa de Dios, no solamente de lo que es la Iglesia, sino de lo que la Iglesia tiene que hacer en el mundo. Porque, como algunas veces repito y digo, que la Iglesia no es lo mejor, es lo único. Dios no nos ha dado otras alternativas. No ha dicho, bueno, y si no os gusta a vosotros el modelo que os propongo de Iglesia, pues podéis hacer un Estado. Podéis constituiros en Estado de derecho y moveros en el mundo como un Estado de derecho. El Señor no ha dicho esto en ningún momento. No hay otra cosa que la Iglesia. De aquí que nuestra responsabilidad no solamente de aceptarla, sino de sentirnos constituyentes con ella, que constituimos parte de lo que la Iglesia es, está toda nuestra responsabilidad. Y el que no la quiera aceptar, que no la acepte. Pero fijaros bien que es terrible. Que aquí no se trata ya tampoco de aceptar la salvación o rechazar la salvación. Es ser o no ser en la Iglesia. Ser cuerpo o no ser cuerpo. Ser pámpano o no ser pámpano. Porque dice el Señor que el pámpano que no lleva el fruto que espera de él, dice, lo corta y es echado fuera. Es esto. Así que vemos a la Iglesia fluir a través de estos versículos, por ejemplo, como un cauce tremendo, que no solamente es, sino que hace. A medida que avanza este tremendo cauce, va repartiendo vida, beneficio, conocimiento, como hace un gran río. Así pues, es un propósito eterno de Dios, ¿no? Ahora tiene esta formación y esta constitución, ¿no? Después de demostrar una vez más, son muy buenas las visiones retrospectivas en el Nuevo Testamento. Yo creo que no tienen ninguna morbosidad ni ningún regoldeo de decir es que las cosas eran así, porque vana cosa es hablar de aquellas cosas de las cuales ahora nos avergonzamos, ¿no? Pero una visión retrospectiva dice, ya nos dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y entonces dicen, los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo. ¿Veis? Una corriente. Ahora seguimos otra corriente, otro cauce. Conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y aquí también son hipocoen y hoy. O sea, hijos de paracoi, ¿no? Que pretenden ser lo que no son. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro... pero es un pivote sobre el que gira completamente todo el panorama,
da un vuelco completamente, pero Dios, que es rico en misericordia, es aquí no nos dice que es poderoso para mover los mundos, sino que es rico en misericordia, que es rico para transformar toda su comprensión de nuestra desgracia y de nuestro pecado. Es rico para transformarlo, para tener compasión y ponerlo en marcha otra vez. Es aquella misericordia que no desprecia a la caña cascada ni al pábilo que humea. Esta reactivación de que la caña puede servir por algo y el pábilo puede volver a alumbrar. Aún estando nosotros muertos, una tremenda realidad nos dio vida con Cristo. Y a partir de todo esto, por tanto, acordaos que en otro tiempo los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión, por lo que es llamada circuncisión. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudad, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que estabais lejos habéis sido hechos cercanos, porque Él es nuestra paz, porque Él... Y bueno, viene toda esta tremenda cantidad de afirmaciones constitutivas, hasta llegar a un punto que dice, y vi, no todo quedó en el lenguaje de los profetas, porque palabras eran, y las palabras aquí quedan, ¿no? Aunque algunos dicen que las palabras vuelan y los escritos quedan. Pues aquí quedó la palabra y los escritos, pero no fueron solo palabras, sino que Él vino. Estamos ahora, según los tiempos, según las mediciones litúrgicas, ¿no?, de las iglesias ancestrales, estamos en Adviento, estamos en el tiempo de la venida. Vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, a todo el mundo, sin discriminación. Y por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Veis aquí donde tenemos la tremenda unidad de los cercanos y de los lejanos, de los ciudadanos de Israel y de los no ciudadanos de Israel, los de la circuncisión y los de la incircuncisión? Todos por un mismo espíritu tenemos entrada al Padre. Así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, ni a nada ya no hay subdivisiones de estas, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, domésticos de Dios, edificados, ¿veis?, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. A ver quién quita esta piedra de aquí. ¿En quién? En Él, solo en Él. Ni por delegación. Todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados. ¿Veis cómo siempre quiere que entendamos muy bien que estamos vinculados? Que el proyecto Iglesia vincula a todos aquellos que han hallado vida en Cristo por medio de la fe. Estamos vinculados, edificados para morada de Dios en el Espíritu. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada, que por revelación me fue declarado el misterio. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que hay una afirmación que los mismos apóstoles y profetas renuevan, que no es porque ellos han tenido un concilio y han coordinado qué es lo que hay que creer, es que la revelación del misterio que nos han dado los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento ha sido por el Espíritu, como lo fueron los del Antiguo Testamento, que nos dice el mismo Pedro. Santos hombres de Dios hablaron y escribieron, siendo inspirados y guiados por el Espíritu Santo. Y los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento también. ¿Y quién lo dice esto? Un cronista de aquellos tiempos no lo dicen ellos mismos. Esto no es nuestro, esto es por el Espíritu. Y el misterio está ahí, ¿no? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo
y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. De veras que el tener erudición bíblica y todo esto, yo lo envidio de quienes lo tienen, porque los hay que lo tienen en un grado muy hermoso y es de envidiar, con una sana envidia, ¿no? Pero de veras que no se necesita erudición para comprender lo que acabamos de leer. Es clarísimo, es un lenguaje directo y vivo, que no se puede entender de otra manera. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del que yo soy ministro por el don de la gracia de Dios, etcétera, etcétera. Y aquí él acompaña las acreditaciones, ¿no? Así pues, aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer a las potestades superiores. Esto es desde luego maravilloso, ¿no? Y uno le entusiasma pensar en todo esto. Es esta revelación del misterio que tenemos en esta porción, aquí desde el 1 al 12, conforme al propósito, versículo 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro Señor, en quien tenemos seguridad. El mundo está clamando por seguridad. Y por cierto, no seguridad de signo eterno. Buscan el mínimo de seguridad. Y dicen, es que no puede haber más seguridad y todo en todos los lugares, en todas las cosas, en la navegación aérea, en los locales públicos, como ahora se habla tanto de... Le dicen al alcalde, y usted no puede seguridad. Hombre, dice, es que hay un mínimo y hay un máximo que no puede prevenir todas las cosas. Se clama por seguridad y es muy difícil. Y aquí dice que en él tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son nuestra gloria, etcétera, ¿no? Así que hay seguridad en Cristo y acceso con confianza por medio de la fe. Luego que no digan que la fe no es nada. Es la fuerza, es la victoria que vence al mundo. Que vence esta lógica que tiene el mundo, porque la tiene una lógica. El mundo tiene una lógica subjetiva. El mundo que no cuenta con Dios tiene razón en las cosas que dice, porque no tiene más elementos, no acepta más elementos orientativos, no cuenta Dios para ellos, y entonces su lógica parece incontrastable. Pero a los que contamos con Dios vemos que la lógica del mundo falla. Nosotros tenemos seguridad y confianza en el acceso a este misterio que ha sido revelado, que es una realidad, del que formamos parte. Así pues, luego están también estos símbolos de la Iglesia en la Epístola a los Efesios, a los que ya me he referido, ¿no? Como edificio, ¿verdad?, que ya hemos leído en el capítulo 2, también como santuario en el capítulo 2, luego también el cuerpo, que se repite una y otra vez, sobre todo en el capítulo 4, donde desarrolla los dones fundamentales, ¿no? Dice hasta que sino que, dice, en lugar de ser niños fluctuantes que no saben bien a dónde van, llevados de cualquier viento de doctrina por estratagemas de hombres, pues siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es cabeza. Y ya es la tercera vez que dice que es la cabeza aquí, ¿no? O la segunda vez que dice que es la cabeza. Esto es Cristo. ¿De quién? De Cristo, todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Una proporción, una armonía, una distribución de todas las unidades orgánicas, extremidades y todo funcionando,
un crecimiento, edificándose en amor, toda una tremenda realidad espiritual que corresponde a la realidad de lo que pueda ser un cuerpo, ¿no? Claro que cuando nosotros miramos a la Iglesia vapuleada, ¿no?, por este mundo, por las presiones tremendas de este mundo, y sobre todo arrastrada por esta tremenda marea de confusión, por esta neblina, esta especie de smoke, que parece que quiera envolver a la Iglesia en la confusión, Bueno, entonces uno, si piensa en un cuerpo, estaría pensando que en la traumatología, ¿no? Es que este cuerpo está apaleado y deshecho, pero no. Cristo está mirando la Iglesia que solo Él conoce, que es cada uno de nosotros, si es que realmente somos esto, si es que realmente hemos creído y no hemos creído en vano, si es que andamos realmente en el Espíritu, si es que realmente tenemos el Espíritu de Cristo. Pues si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, tal no es de Él, dice Pablo. Así que esta idea de la certificación, no de ir repescando a cada momento el Espíritu por ahí, como si fuéramos de caza, ¿no?, sino que sabiendo que la Iglesia fue bautizada en un solo cuerpo de una vez para siempre el día de Pentecostés, saber que mi pertenencia a la Iglesia por la fe me implica esta gloriosa vinculación del Espíritu Santo, y que entonces lo único que me corresponde a mí es, como he dicho antes, vivir como cristiano en la Iglesia cristiana, en la Iglesia de Cristo. Bueno, a mí me gusta la idea de la esposa, ¿no? Porque entonces todo esto del cuerpo viene a ser aún vitalmente más expresivo. Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y lo pone como ejemplo también del matrimonio. Yo digo esto, dice Pablo, no os olvidéis, que aunque ahora he tocado lo del matrimonio, pero yo digo esto tocante a Cristo y a la Iglesia, sé que estoy hablando de este asunto en serio, dice Pablo, de Cristo y la Iglesia. Ahora, cada uno de vosotros también ame a su esposa, la mujer reverencia al marido, y aquí tenemos nosotros una buena sustancia ejemplar, pero esta profunda unión de Cristo con la Iglesia, esta fusión de identidades, porque es cuando el tú y el yo forman este maravilloso casi y único yo. A mí me gustó mucho leer las palabras de un autor un gran poeta inglés, que él por otro lado fue un poeta romántico y algunas cosas, pero la sustancia de lo que dijo me gusta mucho. Escribiendo a su amada, le decía, amada mía, tú eres mi mejor yo. Tú eres mi mejor yo. Eso quiere decir que llega un momento en que la fusión, la compenetración, la vinculación vital de ideas, de todo, de sentimientos, era absoluta, era como, tú eres mi mejor yo. Y la palabra de Dios nos dice, ya no son más dos. Ya no son más dos, son uno. Y esto es lo que quiere Dios con nosotros. Y esto es lo que es Cristo con la Iglesia. Y esto es lo que nosotros somos para Cristo. Y a mí me gusta mucho la idea que presenta aquí, cuando dice aquí, para presentarla sin mancha, dice aquí, a fin de presentársela a sí mismo. Una Iglesia gloriosa. Al decir gloriosa es llena, saturada, por decirlo así, colmada de carácter. De carácter. Que no tuviese, dice, mancha ni arruga. Fijaros bien que la mancha es una cosa exógena, es una cosa que viene de fuera, la mancha. En cambio, la arruga es una degeneración propia. La arruga surge de unas condiciones biológicas del cuerpo, ¿no? La arruga es un deterioro, de alguna manera, un deterioro de la realidad física. La mancha no, la mancha es una causa exógena que viene del exterior. Y él dice que está tan al cuidado de su Iglesia que vigila lo que la afecta desde fuera,
y cuida lo que se puede producir desde dentro. Es decir, que el Señor, por su Santo Espíritu, está cuidando amorosamente a la Iglesia. Y nosotros debiéramos de percibir toda la suavidad y toda la ternura de este cuidado. Ni mancha, ni arruga, ni las cosas que vienen de fuera, ni lo que se suscita desde el mismo cuerpo. Así pues, yo creo que esto da el precipitado de una Iglesia santa, una Iglesia con una identidad inconfundible, gloriosa, es decir, cargada de carácter, un carácter perfectamente identificado con aquella cabeza también gloriosa, que refleja la misma gloria de Dios. Todo esto es la gran verdad, una Iglesia santa. Y algunas veces hemos dicho allí en Puente de Vallecas, oremos por la santidad de la Iglesia. Oremos para que la Iglesia sea santa de verdad, que la veamos nosotros así. Y luego ya se refleja aquella ciudad del Apocalipsis. Allí en los últimos capítulos del Apocalipsis, antes ya me he referido a aquel momento en el que Dios mismo ya es el santuario, Dios con los hombres y los hombres con Dios. Y ya no hay templo allí, ya no hay formas alusivas, ya no hay figuras, sino que es la misma realidad. Ya no se puede alcanzar otra realidad. Por esto me gustó cuando allí en California, Ray Stedman, un día al hablar del cielo, citó el cielo y nos dijo, y el cielo. ¿Y qué es el cielo? Y claro, como nos pilló un poquito así un poquito como asustados, ¿qué es el cielo? Vamos a decir ahora, y iba mirando y todos callados. Se pueden decir tantas cosas del cielo, pero él dijo una cosa maravillosa. Dice, el cielo es la realidad. Nada más, la realidad. Todo lo que ha pasado y lo que está pasando, lo que se nos figura, lo que se nos antoja, todo nada más que son sombras de algo que un día será perfectamente real. Ni formas, ni figuras, ni suplantaciones, ni metáforas. Dios con los hombres. Más. La realidad. Así que esto es la ciudad del Apocalipsis, que recoge indiscutiblemente. Daros cuenta que aquella Jerusalén celestial dice que es la esposa del Cordero. Comprendéis que la figura es directa. Es aquella esposa por la que él murió, es aquella esposa que él cuida y regala también. No quiere que tenga mancha y arruga, la quiere gloriosa. Y si es una ciudad, quiere que sus calles sean de oro, por ejemplo, ¿no? Que sea perfecta, que sea lo que tiene que ser, ¿no? Es decir, que es la esposa también. Y luego tenemos aquí el ministerio de la Iglesia. Yo creo que, claro, el ministerio de la Iglesia en grandes líneas se perfila por el testimonio, por la predicación del Evangelio, de la gloria y de la gracia de Dios, y al mismo tiempo por el crecimiento interior de la Iglesia mediante estos dones que se perfilan también en Efesios 4, donde los profetas, los maestros, pastores y doctores cuidan no solamente de traer al mundo las nuevas criaturas en Cristo, sino la de elevarlas y educarlas juntamente con los demás para formar este cuerpo perfecto a la medida de la plenitud de Cristo, a la medida de la voluntad, de lo que Él quiere que sea su cuerpo, edificándonos en amor, siguiendo la verdad en amor, ¿verdad? Nunca excluyendo estos grandes principios que son el contrapeso más tremendo contra la acción de Satanás, porque la base operativa de Satanás es la mentira y lo que su propio nombre indica, la enemistad. Y la Iglesia se fundamenta con la verdad y el amor. Con el amor y la verdad. Se edifica este cuerpo, se ve real, tangible, vivo. No nos confundamos que aunque encontremos tanta moneda falsa, vuelvo a repetirlo del principio, es porque hay moneda verdadera. Si hay iglesias deterioradas, si hay en este mundo testimonio eclesial deshecho,
que da una mala imagen de la Iglesia desde diferentes puntos de vista, del doctrinal, del testifical, del que sea, es porque hay una Iglesia gloriosa, la Iglesia que solo conocer, la Iglesia universal. Ahora, el próximo día hablaremos de la Iglesia local, donde algunas cosas toman unos caracteres, unas precisiones que pueden también, desde luego, ser interesantes para nuestro curso. Pax, ¿alguna pregunta? Cuando tú has llegado, la Iglesia ya había nacido, o sea que aquí está la cosa. La Iglesia como esposa, ¿no es más bien una figura que habla simplemente Pablo aquí, pero está hablando más bien del matrimonio? Porque yo veo a Cristo como la cabeza de la Iglesia, que es su cuerpo. Sin embargo, la esposa del Cordero es más bien de Jerusalén, ¿no? No, es que aquí está, por esto, cuando he llegado al punto aquí donde en la página 113 se refiere a aquella ciudad del Apocalipsis, esta ciudad que descendía del cielo de Dios, todo esto es la visión que tiene Juan. Juan tiene un escenario, por decirlo así, delante, un escenario que abarca su capacidad óptica, ¿no? Y del cielo ve descender esta ciudad, este modelo de convivencia. Fíjate bien que ciudad no son alcantarillas y túneles de metro, ¿verdad? Y torres de Madrid y todas estas, y torres de Jerez, sino que una ciudad es la convivencia moral y responsable de los que están en ella, ¿no? Y claro, esta ciudad es lo mismo que la Iglesia, es esposa, es convivencia. Por eso te digo que llega un momento que todas las figuras y todas las metáforas van a desaparecer y habrá, aquí ya, Dios con los hombres, ya, una cosa directa. Ya no hay más. Incluso dice, ni luces tampoco, ya ni instalaciones de luz ni nada ya. Porque el mismo Dios los alumbra. Es algo que, como decía Pablo, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni nunca han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado. El que queramos fantasear sobre lo que será aquello, a mí no me preocupa mucho, pero sí que aquella palabra que nos dijera Ray Stedman encierra mucho de lo que podemos pensar, y es el cielo, la realidad. Ahora, Pablo dice, yo digo esto con respecto de Cristo y la Iglesia. Todo lo que ha dicho lo ha dicho con respecto a Cristo y la Iglesia. Este afán de la amó, la lavó, la quiere sin manchas, sin arruga, la quiere gloriosa, se la quiere presentar a sí mismo. Es todo un proyecto tremendo de amor y dice, y esto lo digo respecto de Cristo y su Iglesia, pero por lo demás, esta figura que he escogido, aquí no es que Cristo y la Iglesia toman como figura un matrimonio, si que el matrimonio toma como figura a Cristo y la Iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer reverencia al marido, que de esto estábamos hablando, podría decir Pablo, de esto venía hablando yo, estábamos hablando de padres, de hijos, de criados y de todo esto, ¿no? Y bueno, y dice, ahora los casados, pues venga, O sea que por ahí va la cosa, no sé si tú pensabas de otra manera. Lo que pensaba es que no podía ser la Iglesia al mismo tiempo el cuerpo de Cristo y la esposa. Sí, es que son todo, como lo has venido, son figuras que se nos presentan. Ya en los evangelios ya vienen varias figuras. Hemos visto rebaño, hemos visto la vid de Juan 15, hemos visto aquel santuario que es el propio cuerpo de Cristo, que finalmente tiene que ser la Iglesia. Luego hemos visto ya en las figuras que salen en la epístola a los Efesios, un cuerpo, un edificio, un templo santo nuevamente. Y claro, todos son figuras que se acumulan, pero siempre en el trasfondo está la misma intención. La Iglesia son aquellos que Él ganó con su sangre, los que han creído y han asumido los beneficios de toda la operación redentora, ¿no? Esta es la idea que nos ha sostenido aquí. Luego, quizá, yo no digo que
realmente, se puede especular sobre aspectos de la Iglesia, considerada como esposa, considerada como edificio, considerada como vid, considerada como... O sea, entonces yo creo que sí, que se puede matizar, se puede, en fin, es una riqueza de imágenes y de figuras que se nos presentan, pero siempre la Iglesia, siempre es aquel que dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Creo, Señor, y le adoró. Esto es lo que va configurando la Iglesia. Y los que creyeron aquel día pues fueron bautizados, y la Iglesia fueron añadidos a esta gloriosa realidad grande, fueron añadidos a la Iglesia. Bárbara. Dijiste que la Iglesia empezó realmente en el día de Pentecostés, pero no se puede decir que Adán y todos los del Antiguo Testamento que tenían fe en Dios, en la gracia de Dios, también son parte de la Iglesia. Sí. Nosotros lo que podemos afirmar, no podemos nosotros, no tenemos, creo yo, la palabra de Dios mismo no nos autoriza a hacer unos apartheids, ¿no? Unas separaciones demasiado drásticas, ¿no? Comprendemos que en el curso de la historia las cosas han ido siendo de una manera con respecto a unas realidades históricas. Un hombre que es sacado de Ur de los Caldeos, ¿verdad? Por unas palabras y una promesa de Dios, ¿no? Desde aquel hombre, pasando sin haber olvidado a Caín y a Noé y a Enoc y a todos aquellos piadosos de la antigüedad antediluviana, pero ya cogiendo y arrancando desde Abraham para coger el nacimiento místico de la nación de Israel, porque la nación de Israel no es una nación que nace como las demás naciones, tiene un principio radicalmente místico, y esto está admitido por los mejores historiadores no creyentes o anticreyentes incluso. Todos reconocen que el principio de la nación de Israel es un principio místico. Y aún desde aquel momento en que Israel se configura por una acción mística de un solo hombre, es Dios que está salvando, no deja de salvar nunca. Toda su operación es rescatar y salvar y salvar y salvar. Y precisamente en aquel primer acto salvador, que tipifica todos los demás actos salvadores, este llamamiento de Abraham para sacarle de donde estaba y llevarle a otro lugar, dice: y en tu simiente, en la continuidad de este principio activo de fe, serán benditas todas las familias de la tierra. Y la explicación que sale en Gálatas también es así, ¿no? Los de la fe, los siervos de la libre, el hijo de la promesa, los que son de la promesa, todo está vinculado aquí, ¿no? Y ya sabemos que todos estos, dice cuando termina la lista de los héroes de la fe en el capítulo 11 de Hebreos, y todos estos pues esperaron, aunque vieron las promesas, las saludaron desde lejos y todo, pero no han sido perfeccionados sin nosotros. Quiere decirse que estamos vinculados en algo que perfecciona, hace efectiva, da por válida toda la obra de salvación de Dios, tanto para ellos como para nosotros. Esto es lo que hemos de entender como el gran programa de Dios. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y sí, bueno, pero, hombre, Israel, nosotros no, todos los hombres sean salvos. Después, si es que, no sé si en el cielo habrá un partido de fútbol entre los creyentes gentiles y los creyentes de Israel. Si hay que jugar al fútbol, se jugará al fútbol, no lo sé. ¿Entiendes? Lo pongo irónicamente como algo así para que comprendamos. Pero es que seremos salvos, por esto podremos jugar al fútbol. ¿Entiendes? Porque seremos salvos porque el Señor murió por nosotros. Porque es la voluntad de Dios que seamos salvos, ¿no? Y luego, claro, con lo mismo que he dicho antes de las figuras aquellas, de todos estos estamentos de la historia, los gentiles paganos, los gentiles paganos de la antigüedad, los